Paz y bien, soy el hermano Jesús María Berzin Artea, religioso, franciscano, capuchino, sacerdote católico y pues aquí estoy con ustedes de nuevo para nuestra cita semanal y ahora quiero introducir una serie de temas con el título de Encuentros con Jesús. Y los iré alternando con el otro tema que comencé la semana pasada, en el que vamos a leer la encíclica del Papa Francisco sobre la amistad social y la fraternidad, con la encíclica Hermanos Todos o Fratelli Tutti. Bueno, encuentros con Jesús. Me ha parecido que podía ser un título importante y darnos una serie de temas muy importantes para nuestra experiencia cristiana. Porque encontrarse con alguien puede ser algo que marca nuestra vida para siempre. Y así lo vamos a ver precisamente en los encuentros con Jesús de parte de todas esas personas que vamos a ir viendo en el Evangelio. Encontrarse con alguien puede ser casual o puede ser algo que lo busquemos y lo procuremos. Yo creo que todo encuentro con alguien es o debería ser un regalo. Y como todo regalo importante, hasta cierto punto marca un antes y un después en la vida personal. Y esto ciertamente que lo vamos a ver en los encuentros con Jesús que vamos a examinar y leer y comentar en esta serie de encuentros con Jesús. Hemos oído decir que quien encuentra a un amigo encuentra un tesoro. Bueno, los tesoros a veces, como nos dice una de las parábolas, se encuentran sin buscarlos y otras veces se encuentran después de mucho buscarlos. Y así puede ser con las personas, así lo vemos también que es con Jesús. En general, vemos que los encuentros con Jesús no son buscados. Algunos sí, la mayoría suceden. En realidad, la historia de la salvación es un encuentro de Dios con nosotros. Y nuestra fe es una respuesta a este encuentro que Dios quiere tener con cada uno de nosotros. En nuestra vida humana, seguramente que si hemos vivido muchos años, podemos hablar de ciertos encuentros que no olvidamos. Una persona famosa, con la persona que se ha convertido en tu pareja, esposo o esposa en tu vida,
el encuentro con tu primer hijo y con cada uno de los hijos según fueron naciendo. En la vida de Jesús vamos a encontrar muy variados encuentros. Y podemos decir que Jesús nos inspira a valorar los encuentros con las personas y por tanto a valorar a las personas. Yo pienso que quien no se da la oportunidad de encontrarse con otras personas se priva de mucho en su vida. El ser humano sabemos que es un ser social, que no es bueno que el hombre esté solo, dice la Biblia desde el principio cuando Dios decide crear a Eva. Y esa afirmación de que el hombre, Adán, en ese momento no estuviera solo, porque no era bueno para él, se puede decir de toda persona humana. Hay encuentros con Jesús, veremos algunos que no se aprovechan adecuadamente. Hay una afirmación en el Evangelio de San Juan, una afirmación en forma de pregunta que Pedro le dirige a Jesús. Cuando Jesús ve que le van abandonando tanta gente, y Pedro le dice, Señor, ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién iremos? ¿Quién? ¿Qué encuentro? ¿Qué otra persona puede llenar nuestra vida más que tú, que tienes palabras de vida eterna? Y al hablar de palabras, o al mencionar palabras, obviamente que estamos refiriéndonos a la persona, porque la palabra es una manifestación de la persona. Hay un dicho antiguo que dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, a través de nuestras palabras estamos comunicando la nobleza, la riqueza de nuestra persona, la simpatía o cualquier otra nota que nos caracterice. Incluso pueden ser también notas negativas. Así como podemos proyectar la simpatía, podríamos también proyectar la antipatía. Los discípulos no lo tuvieron fácil. Según el Evangelio, Jesús los llamó a cada uno de ellos entre muchos discípulos que tenían, los llamó personalmente a cada uno, a los 12, y seguramente que no aparece tan claro en el Evangelio, tuvieron sus momentos difíciles de duda de si era eso lo que buscaban, de si realmente este maestro estaba respondiendo a los anhelos que ellos tenían. ¿Qué es lo que buscaban los apóstoles? Exactamente eso no lo sabemos. ¿Cuál era la intención de los 12 apóstoles cuando aceptaron la invitación de Jesús a estar con él y a enviarlos a predicar y sanar enfermos, etcétera? No sabemos. Lo que sabemos, lamentablemente, es que uno de ellos lo traicionó, lo cual quiere decir que no estaba de acuerdo con el modo como Jesús llevaba las cosas, que los otros lo abandonaron, que Pedro lo negó. Bueno, pues iremos viendo estos encuentros
y ojalá que cada uno de nosotros pues también nos cuestionemos y nos valoremos. De hecho, al final de cada reflexión haré alguna pregunta o reflexión orientada a eso, a relacionar ese encuentro con mi vida personal, con mi experiencia personal de encuentro con Jesús. Los encuentros que vamos a comentar son encuentros de Jesús con personas y de personas con Jesús. Es decir, hay ocasiones en las cuales Jesús se encuentra y procura el encuentro con algunas personas, pero quizás son muchas más las ocasiones en las que las personas buscan este encuentro con Jesús, mayormente por intereses personales como la salud, la curiosidad de ver quién es, cómo es. Los encuentros que vamos a estudiar, que vamos a ver, no voy a seguir un orden cronológico, porque pues de hecho no existe tal cosa en los evangelios. Bueno, podemos decir que existe un orden cronológico si seguimos los capítulos del evangelio que nos describen la vida de Jesús y el ministerio de Jesús desde el inicio hasta el final. En ese sentido, sí podemos hablar de algo de cronología. La mayor parte de los encuentros los voy a tomar del Evangelio de San Mateo y algunos otros de los demás evangelios, después de los encuentros que veamos. En el Evangelio de Mateo pasaremos al Evangelio de Marcos, después al de Lucas y finalmente al Evangelio de Juan. Yo quisiera proyectar a través de estas experiencias de encuentro que a todos los que nos llamamos seguidores de Cristo nos urge identificar nuestro encuentro con Él. Ese encuentro que, si no cambió el rumbo de nuestra vida totalmente, sí le dio un sentido. Un encuentro que viene caracterizado por una invitación de Jesús a seguirlo. Estos encuentros para las personas que se llaman conversos o conversas, pues es fácil de identificar. Para quienes hemos, por así decirlo, nacido católicos o cristianos, porque hemos nacido en una familia católica o cristiana que nos ha educado desde el principio en la fe, pues quizá ha sido un poco más difícil el discernir este momento de encuentro con Jesús, pero conste que es necesario distinguirlo. Conste que es necesario que en nuestra vida, en un momento u otro, distingamos algo diferente. Porque he dicho que un encuentro con una persona importante marca en nuestra vida un antes y un después. Por ejemplo, el Papa Francisco en su exhortación sobre el Evangelio y la evangelización
que lleva por título Gozo del Evangelio, nos dice que la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Los que se encuentran con Jesús encuentran en el Evangelio una fuente de alegría y de vida. Así que ni el Evangelio se puede gozar como palabra de vida, como buena nueva, sin identificar a Jesús en nuestra vida, pero tampoco podemos identificar el encuentro con Cristo sin una relación especial con su palabra, con su Evangelio. Por eso quisiera que la narración y explicación de estos encuentros fueran una inspiración para nuestra labor evangelizadora, aparte de para nuestra vida personal. Para que sepamos distinguir la prioridad del Evangelio, que es anunciar a Cristo, que es llevar a Cristo a las personas que nos escuchan. Evangelizar es anunciar la buena nueva de Jesús, que motive y lleve al encuentro personal con Él. En el Evangelio encontramos las parábolas que nos hablan distintas veces de encuentros que son causa de alegría. Por ejemplo, el que encuentra un tesoro en su campo mientras está trabajando, que va y vende el campo para hacerse con el tesoro. Quien encuentra una perla de mucho valor, un comerciante en perlas preciosas, encuentra una perla de mucho valor y vende todo para hacerse con ella. Así también nos cuenta Jesús la parábola de la moneda. La señora que pierde una moneda de bastante valor y da vueltas a la casa y da vueltas a todo lo que hay en la casa hasta que encuentra la moneda. Y hace fiesta cuando la encuentra. Pero también la parábola de la oveja perdida. Son dos parábolas que preceden a la parábola del hijo pródigo, que bueno, pues en cierto modo también participa de esta clase de encuentros, el encuentro del padre con el hijo pródigo, aunque no era un hijo perdido, bueno, no estaba perdido en realidad, pero sí, en cierto modo, el padre, aunque tenía cierta esperanza de encontrarlo, precisamente por eso, y de encontrarse con él de nuevo, pues tenía una sensación de que lo había perdido, puesto que le había dicho, dame la herencia que me pertenece, yo me voy y se acabó, yo no tengo nada que ver contigo, no me interesa vivir con ustedes aquí, me voy. Y qué alegría cuando el hijo pródigo regresa a la casa y no solamente dice que lo había encontrado, sino más bien dice estaba muerto y ha vuelto a la vida, con un matiz todavía más fuerte que el haber encontrado algo perdido. Podemos decir que encontrar a Jesús es encontrar el mayor tesoro.
creo que eso es lo que nos proyectan los primeros encuentros del Evangelio de San Juan, el encuentro de Juan y Andrés, que siguen a Jesús. Jesús se vuelve a ellos y les pregunta qué es lo que quieren, y ellos le dicen: Maestro, ¿dónde vives? Y nos dice que se fueron con él, vengan y verán. Se fueron con él y se quedaron esa tarde con él, una tarde y noche, y regresaron a sus casas hasta el día siguiente. Qué importante fue que a Juan le faltó tiempo para ir a encontrarse con su hermano Pedro y conducirlo. Ven, tienes que encontrarte con este hombre, y lo lleva a Jesús, dice. Lo mismo sienten los discípulos de Maús, que después de escucharle, aquel extraño pasajero, explicarles el misterio de la muerte de Jesús, lo invitan a quedarse con él porque sienten algo en su corazón. Lo invitan a quedarse con ellos, a cenar con ellos, y fue el día, hasta cierto punto, más importante de su vida, porque se les abrieron los ojos para reconocer a Jesús en la fracción del pan, en la celebración de aquella cena, repetición de la cena que Jesús había tenido con ellos en el cenáculo. Espero que estas reflexiones sean suficientemente motivadoras para animarnos a escuchar y a asumir personalmente los encuentros que quiero en las semanas o meses próximos, Dios mediante, compartir con todos ustedes. Ya no me extiendo más porque no nos da tiempo para describir un encuentro, el primer encuentro que nos narra el Evangelio de Mateo, que sería el encuentro con los magos. Lo dejamos para el próximo día que tratemos el tema, que será Dios mediante en 15 días, cuando ya demos inicio a la descripción del primer encuentro que Mateo nos narra. Un encuentro que obviamente pues tiene unas características muy especiales, porque bueno, digamos que antes del encuentro con los magos, también tenemos el encuentro con la Virgen María, pero no es el encuentro de Jesús, es el encuentro del ángel. Y en cierto modo también es el encuentro de Jesús, pero es el encuentro de Jesús que se encarna en el seno de María. Pero así como encuentros interpersonales, este encuentro con los magos, ya que no nos narra San Mateo el encuentro con los pastores, que es del Evangelio de San Lucas, es el primer encuentro importante que nos va a interesar estudiar y penetrar espiritualmente. Pues que el Señor los bendiga. Nos vemos, nos seguimos escuchando o nos siguen escuchando. Espero que con agrado en los próximos días por venir. Para mí será un gran privilegio el compartir con ustedes estas experiencias personales. Quizá al final también yo les pueda compartir un poco de mi experiencia de encuentro con Jesús, que
tiene sus matices también, digamos, muy especiales, dada la realidad de mi vida como sacerdote, como religioso. Bueno, no quiero entrar en otros detalles. Espero que el Señor nos conceda el tiempo para comentar esto, sobre todo los encuentros que son encuentros de vida que nos narran los 4 evangelios. Paz y bien.